Empezamos esta sección de módulos hablando de redes logísticas. La red logística básicamente hace el trazo de los diferentes recursos logísticos que tenemos que asignar por región y por cliente. Obviamente aquí ya involucramos los factores de inventario, los factores de transporte, para poder confeccionar esa rapidez y esa tasa de surtido de lo que nos está demandando los clientes. Vamos a empezar hablando de lo que es un nodo logístico. Un nodo logístico es un centro inteligente de transformación y almacenamiento de producto. Y cuando decimos esta definición de nodos logísticos, estamos hablando de diferente tipología de nodos. Primero tenemos el nodo que está pegado a la fábrica. Estos nodos que se conformaron en la historia de logística como el apoyo a la parte de manufactura y que de alguna manera eso dio un principio de menor costo cuando todas las empresas manejaban su almacén de distribución pegadito o inherente a la fabricación. Tenemos los nodos logísticos de recibo, que son de materias primas, donde se confecciona el suministro al área de fabricación. Igual en la historia nos dice que la mayoría de las empresas tenían sus almacenes pegados, ¿verdad?, al entorno físico de la fábrica. ¿Qué va sucediendo con el tiempo? Ambos nodos, tanto los de materias primas y materiales como los de producto terminado, empiezan a ser desplazados por el crecimiento de la fabricación. Y esto es lógico porque los costos del inmueble y asociados a las instalaciones de la fábrica son mucho más caros que el tener solamente la parte de almacenamiento. Entonces la fabricación empieza a destinarse en este site que originalmente se pensó para todo, solo a fabricar. Y entonces vemos cómo se empiezan a generar los almacenes de administración de materias primas y materiales afuera satelitalmente. Tenemos el caso de las armadoras automotrices, en donde la fabricación está en el site de manufactura y existen polos cercanos, ¿verdad?, a no más de 20-30 kilómetros, donde satelitalmente se conforman toda la proveeduría para poder hacerles asistirles en la llegada a la fabricación, de tal suerte que se tienen espacios dentro de la fábrica por línea de ensamble del inventario para horas, del inventario que van a utilizar de los diferentes componentes para horas, o a lo mejor si el espacio lo da para un par de días. ¿Qué sucede con esto? Que entonces hay que hacer el suministro de materiales y materias primas de tal suerte que se está llamando a la secuenciación del armado en la fábrica, y esta secuenciación, que se le da la terminología de line feeding solutions o soluciones de abastecimiento a la línea, de tal suerte que tenemos que tener una perfecta sincronía en lo que es el enviado del producto, de la materia prima a la manufactura. Y aquí vale la pena detenerse un poco para hablar de lo que encierra la solución de logística en una sola palabra: sincronía. Señor Balú, un gran referente en el medio de logística, con su libro Business Logistics Management, alguna vez platicando hace tiempo con él, nos decía de el resumen de logística se da en esta palabra: sincronía. Si nosotros vemos cómo un reloj camina, porque hay una sincronía de engranes de tal suerte que hacen posible que haya esta exactitud en el término. Y sincronía, yo
no lo comprendía bien hasta hace 18 años que tuve la oportunidad de visitar a mi hijo en Noruega, y donde él me decía, mañana vamos a Oslo, hoy tenemos que salir a las 10:15 de la casa para estar en la terminal, en la parada a las 10:16, y el autobús llegará a las 10:17 en ese momento preciso para poder ir al destino. Y efectivamente, al otro día hicimos exactamente lo mismo, y el autobús a las 10:17 abría sus puertas para irnos al destino. Al otro día igual, y al otro día igual. 10:17, eso era un relojito lo que se generaba en logística de transporte de pasajeros. Sincronía, como lo decía el señor Balú, es hacer eso, relojitos que caminen de tal suerte que el flujo de producto llegue en el momento justo o en el momento programado, en la cantidad programada. Y eso es lo que sucede en estas soluciones de line feeding. Los proveedores, aunque están en forma satelital, hacen todo para poder lograr que llegue justo en el momento que se está requiriendo. Los japoneses crearon el famoso just in time para hacer llegar el producto al momento y lugar adecuado, en la cantidad y tiempo, básicamente porque la extensión de su territorio es pequeño, es una isla muy pequeña que cabe menos que en California de Estados Unidos en cuanto a extensión territorial. Y entonces ellos empezaron primero a connotar nodos logísticos verticalmente, ¿verdad? El almacenamiento high-rise. Sin embargo, esa no era la respuesta que se veía más adecuada. ¿Por qué? Porque seguían creando la necesidad de tener inventario. Hasta que llegaron a el entorno de tener la administración de esta sincronía de relojito, de llegar en el momento justo que se estaba requiriendo, ni un segundo antes ni un segundo después. A mí me tocó vivirlo desarrollando soluciones de logística just in time con proveedores mexicanos para, por ejemplo, la planta de Fort Wayne, Indiana, de General Motors, en donde se hacía la recolección con lo que le llamamos rutas de lechero, mill rounds. Se juntaba y se consolidaba todo diariamente en contenedores que se mandaban hacia Fort Wayne, Indiana, de 4 o 5 al día, y llegaban, cruzaban en forma sistematizada, todo conectado con agentes aduanales en tiempo real para hacer todo el proceso de desaduanamiento y exportación en 10-15 minutos, y llegaba a la planta, se bajaban los parabrisas, por decir, en el momento justo en que había parabrisas para 1 hora máximo, ¿no? Entonces, todo era una sincronía tal que se generaba un eficiente justo a tiempo. Eso es lo que sucede. Entonces, los nodos de la fábrica se han ido, los de materias primas, y los de distribución de producto terminado también han tenido que salir, no necesariamente al mismo lugar que los de materias primas, satelitalmente a la planta, porque ahora los métodos de ubicación en una red de centros de gravedad nos hacen definirlo que tenga que estar probablemente más pegado a la parte de la distribución, de la venta como tal. Pasamos al siguiente nodo, que es el de centro de distribución, y vemos en el diagrama cómo un centro de distribución recibe del almacén de la fábrica, ¿verdad? El producto, y del centro de distribución se dispersa a una región. Las connotaciones de un centro de distribución es tener inventario de todos los productos, ¿verdad? Entra, se almacena y tiene una salida. El mayor indicador de un centro de distribución es el throughput, o el flujo que maneja de entrada y de salida, y en esa connotación de alguna manera sabemos qué tanto está en sus dimensiones un centro de distribución. Posteriormente tenemos el punto de transbordo, que es básicamente lo que conocemos como cross-dock, que es algo también que nos hereda la industria automotriz, y en donde ahora se replica en la industria de retail, electrónicos y demás. Básicamente ese nodo recibe de varios proveedores, al mismo tiempo
en forma secuencial para hacer esta sincronía, y entonces es un centro de transformación de la carga, de cómo llega de 4 o 5 trailers y se conforma a cómo debe de salir a un solo punto, agregando la consolidación de todo lo que traen estos 4 para llegar a un punto de salida, a otro punto. Entonces es un centro de transformación de origen-destino. El cross-dock viene a ser una economía de costos en la que no tenemos inventario, solamente es un trazo de transformar el flujo de envío de los proveedores hacia los clientes con un nodo que es este punto de transbordo y cross-dock. Y finalmente tenemos el centro de porteo, que funciona igual para una región específica. En México los porteadores se desarrollaron desde los 1980, 82, cuando empezaron a raíz del mercado de productos de consumo masivo y a conformar ellos la sinergia que debería de haber. Y eso es algo importante. Les platico rápidamente de un jefe que tuve que llegó a ser presidente de Burger King Mundial, y él, cuando trabajábamos en Chicle Adams, me decía: la carga es carga y hay que sumarla, porque yo tenía 2 porteadores, podía utilizarlos, pero eran que nos manejaban también a la competencia, entonces había la disyuntiva de utilizarlos o no por ética, y finalmente los utilizamos porque él bien me decía: carga es carga y sinergia es sinergia, y de que te cueste 100 a que te cueste 70, no importa que la carga vaya combinada con la competencia, fíjense. Entonces eso nos hace ver que la perspectiva de nosotros logísticos es vertirla sobre todo en la pragmaticidad de la operación, en juntar la carga y en generarla para la eficiencia de estos nodos. Esto es lo más importante de este primer módulo, los nodos logísticos. Vamos adentrándonos poco a poco para poder lograr el mejor trazo de una red optimizada de logística. Nos vemos en el siguiente módulo. Muchas gracias, que estén bien.